La sala verde tras bambalinas parecía más pequeña de lo habitual esa noche del martes 23. Los concursantes estaban apiñados, pero todas las miradas se dirigían al anciano sentado tranquilamente en la esquina. Harold Morrison era diferente a todos los demás, y no solo por su edad. Con 104 años, era fácilmente la persona de mayor edad en audicionar para el concurso de talentos más grande de Estados Unidos. Mientras otros concursantes se paseaban nerviosos o practicaban sus rutinas, Harold permanecía inmóvil con su blazer azul marino. 3 pequeñas insignias militares decoraban su pecho, cada una contando una historia de servicio de décadas pasadas. Sus curtidas manos descansaban sobre sus rodillas, temblando levemente ocasionalmente. La maquilladora se había acercado antes a él preguntándole si necesitaba algo especial para las cámaras. Harold había declinado cortésmente, diciendo que su rostro se había ganado cada línea y arruga del último siglo. No iba a ocultarlas. «¿Puedes creer que realmente lo dejaron pasar?», susurró una joven bailarina a su amiga. «¿Qué va a hacer ahí arriba? Contar historias de guerra». La mujer sentada, junto a la bailarina, la hizo callar rápidamente. Había algo en ese anciano que inspiraba respeto incluso a desconocidos. Quizás era su porte, erguido a pesar de su edad, o quizás la tranquila confianza en su mirada, como alguien que había visto todo lo que la vida le había lanzado y lo había sobrevivido. La nieta de Harold, Jenny, había sido quien envió el video de su audición. Una tarde, lo encontró tocando el piano en su pequeño apartamento. Sus dedos se movían sobre las teclas con una gracia sorprendente para alguien de su edad. La melodía era cautivadoramente hermosa, diferente a todo lo que había escuchado antes. «Abuelo, ¿qué canción es esa?», ella le preguntó, sacando su teléfono para grabar. «Solo algo que escribí hace mucho tiempo». Él respondió, «Nunca dejé de tocar». Nunca se lo había mostrado a nadie. «¿Por qué no? Es increíble». Harold hizo una pausa y luego, con las manos sobre las teclas, dijo, «Las canciones deben ser privadas. Cariño, esta tiene demasiado peso», pero Jenny no lo dejó pasar. Grabó en secreto más de su interpretación durante las siguientes semanas y luego editó el metraje en un video de audición de 3 minutos. Lo envió sin decírselo, junto con una emotiva carta explicando la historia de su abuelo. Los productores del programa inicialmente rechazaron la propuesta. Un pianista de 104 años no encajaba con su perfil demográfico habitual, pero Jenny no se rendiría tan fácilmente. Publicó el video de la audición en redes sociales con el mensaje: «Mi abuelo de 104 años ha estado ocultando esta hermosa canción durante 70 años. Se merece compartirla con el mundo». El video se volvió viral de la noche a la mañana. En 48 horas, se había compartido más de 100.000 veces. Los comentarios de personas de todo el mundo llovieron, rogando al programa que le diera una oportunidad a Harold. Las organizaciones de veteranos recogieron la noticia. Las estaciones de noticias locales publicaron reportajes. Las redes sociales del programa se inundaron de demandas para que Harold finalmente audicionara. Los productores lo llamaron. Lo querían en el programa. Ahora, sentado en esa estrecha sala verde, Harold aún no podía creer que estuviera allí. Los otros concursantes eran tan jóvenes, tan llenos de energía y ambición. ¿Qué hacía un hombre mayor como él entre estos jóvenes talentosos? Un asistente de producción con un portapapeles se le acercó. «Señor Morrison, necesitamos hacer una breve preselección para las cámaras. Solo algunos antecedentes para el público». Harold asintió y la siguió a una sala más pequeña con iluminación profesional y cámaras. La entrevistadora, una amable mujer de unos 30 años, se sentó frente a él con una cálida sonrisa. «Así que, Harold, cuéntanos sobre ti. ¿Qué te hizo decidirte a audicionar para el programa?». Harold se rió suavemente. «Bueno, para ser honesto, no decidí nada. Mi nieta. Jenny tomó esa decisión por mí. Las chicas siempre han sido testarudas, igual que su abuela. Cuéntanos sobre la canción».
¿Planeas tocar esta noche? La expresión de Harold se volvió más seria. Sus manos, que habían estado descansando tranquilamente en su regazo, comenzaron a moverse ligeramente como si tocara un piano invisible. Se llama Cartas nunca enviadas. La escribí hace muchos años después de regresar de la guerra. ¿Cuál fue la Segunda Guerra Mundial? Fui médico en el Pacífico. Vi a muchos jóvenes que nunca regresaron a casa con sus familias. Su voz se mantuvo firme, pero había algo más profundo allí, un peso que décadas no pudieron levantar. Dot. El entrevistador se inclinó suavemente hacia adelante. ¿Es eso lo que inspiró la canción en parte? Cuando regresé, no pude dormir mucho. No dejaba de pensar en todos esos chicos, preguntándome qué les habrían dicho a sus madres, a sus novias, a sus hijos que nunca conocieron. Así que empecé a escribirles cartas mentalmente. Luego empecé a ponerles música. ¿Nunca la has interpretado antes? Harold negó con la cabeza. Demasiado personal, demasiado pesado. Pensé que nadie más que yo debía llevar esa carga. Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Pero Jenny piensa diferente. Dice que la música está hecha para compartirse, especialmente la música que significa algo allá en la sala verde. La energía crecía a medida que se acercaba la hora del espectáculo. Llamaron a los concursantes uno a uno para que se prepararan para sus presentaciones. Harold los observó irse, cada uno nervioso pero emocionado, listo para perseguir sus sueños. En el escenario más grande de sus vidas, una joven cantante se sentó a su lado mientras esperaba su turno. ¿Está nervioso, señor? Harold consideró la pregunta. No estaba nervioso exactamente. Más bien como Dot Gray. Llevo 70 años cargando con esta canción. Quizás sea hora de dejarla ir. ¿Y si la cagas? Con todas esas cámaras y gente mirándola, Harold sonrió con esa sonrisa que nace de una profunda sabiduría y experiencia. Cuando tienes 104 años, te das cuenta de que meter la pata no es lo peor que te puede pasar. Lo peor es vivir con arrepentimiento por cosas que nunca intentaste. El asistente de producción apareció de nuevo. Señor Morrison, te toca en 5 minutos. Harold se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Sus compañeros concursantes lo observaban mientras se dirigía a la entrada del escenario. Algunos parecían escépticos, otros curiosos, pero algunos parecían comprender que estaban presenciando algo especial. Mientras Harold caminaba por el pasillo hacia el escenario, podía oír al presentador presentándolo al público. El sonido de miles de personas llenaba el teatro más allá del telón. En unos instantes, saldría y se sentaría ante ese piano de cola, tal como lo había soñado desde su infancia en Tennessee. Sus dedos se flexionaron ligeramente a los costados, repasando mentalmente las progresiones de acordes familiares. La melodía de Cartas nunca enviadas sonaba suavemente en su cabeza, tan clara y poderosa como el día en que la compuso. Esas notas habían vivido en él durante 7 décadas, llevando las voces de amigos que nunca volvieron a casa, las esperanzas de familias que nunca recibieron su último adiós. Esta noche, finalmente, los liberaría. El director de escena levantó la mano y contó en silencio. 3 dedos, 2 dedos, 1. Damas y caballeros, den la bienvenida a Harold Morrison. Harold respiró hondo, agarró su bastón con firmeza y se dirigió a las brillantes luces del escenario, listo para compartir su corazón con el mundo. Las brillantes luces del escenario se sintieron cálidas en el rostro de Harold mientras se preparaba para la entrevista. Sentado frente al presentador del programa, el público le había dado una ovación de pie solo por haber salido, algo que aún lo asombraba tras las cámaras. Podía ver a Jenny, en la primera fila, con lágrimas en los ojos. Harold, antes de que actúes esta noche, nos encantaría saber más sobre tu increíble vida, dijo el presentador, inclinándose hacia adelante con genuino interés. Naciste en 1920,
lo que significa que has vivido algunos de los momentos más importantes de la historia estadounidense. Harold asintió lentamente con las manos apoyadas en su bastón. He visto muchos cambios. Eso es seguro cuando nací. La mayoría de la gente ni siquiera tenía electricidad en sus casas. Ahora mi nieta lleva una computadora en el bolsillo que es más inteligente que cualquier cosa que tuviéramos durante la guerra. El público rió entre dientes, pero la expresión de Harold se volvió más pensativa. Crecí en una pequeña granja en Tennessee, en las montañas. Mi mamá trabajaba como costurera y mi papá cultivaba tabaco cuando podía encontrar trabajo. No teníamos mucho dinero, pero teníamos música. Cuéntanos sobre eso, animó el presentador. Bueno, mi mamá tenía un viejo piano vertical que su papá había cambiado por 2 cerdos y un pollo en 1910. Le faltaba la mitad de las teclas y sonaba como un gato moribundo la mayor parte del tiempo. Harold sonrió al recordarlo, pero para mí era el instrumento más hermoso del mundo. La gran pantalla detrás de él se iluminó con una vieja fotografía que mostraba a un joven Harold, de unos 8 años, sentado ante un piano desgastado. Sus pequeñas manos estaban colocadas cuidadosamente sobre las teclas y su rostro mostraba la seria concentración de un niño que descubre algo mágico. Aprendí a tocar de oído. Harold continuó. Mamá tarareaba canciones de la iglesia mientras trabajaba y yo intentaba descifrarlas en el piano. Me llevó meses acertar con Amazing Grace, pero cuando finalmente lo hice, sentí que podía conquistar el mundo. El presentador sonrió y luego vino la guerra. La expresión de Harold cambió, volviéndose más seria. La luz juguetona en sus ojos se atenuó ligeramente. 7 de diciembre de 1941. Tenía 21 años, trabajaba en un aserradero y tocaba el piano en la iglesia local los domingos. Esa mañana, todos nos preparábamos para el servicio cuando alguien entró corriendo gritando sobre Pearl Harbor. La pantalla ahora mostraba imágenes históricas de ese día. Imágenes en blanco y negro, crudas e impactantes. Ni siquiera sabía dónde. Harold fue admitido en Pearl Harbor, pero sabía que nuestro país estaba en problemas y los jóvenes como yo tenían el deber de servirte. Me alisté como médico, no por elección propia. Harold dijo con una risa seca. Quería ser piloto. ¿Puedes creer eso? Pensé que sería emocionante volar esos grandes aviones a través del océano, pero cuando descubrieron que apenas podía ver a más de 3 metros sin mis gafas, se rieron de mí y me echaron de la oficina de reclutamiento. Hizo una pausa, moviendo inconscientemente los dedos como si estuviera tocando las teclas del piano. Lloviendo era diferente. Nos enseñaron a salvar vidas en lugar de quitárselas. Cómo detener hemorragias. Cómo llevar a soldados heridos a un lugar seguro. Cómo mantener la calma cuando estaba asustado y herido. Y lejos de casa, el público estaba completamente en silencio, pendiente de cada palabra. Incluso la cámara parecía moverse más silenciosamente, como si temiera perturbar el momento en que me embarqué hacia el Pacífico a principios de 1943. La primera vez que subí a un barco. La primera vez que vi el océano. La mayoría de los otros chicos eran tan jóvenes y estaban tan asustados como yo, pero todos intentamos hacernos los duros. La voz de Harold se suavizó. Desembarcamos en una isla cuyo nombre ni siquiera puedo pronunciar correctamente. Calurosa, húmeda, llena de insectos y peligro. La pantalla mostraba un mapa del frente del Pacífico, mostrando la campaña de salto de isla en isla que definió la guerra en esa región. Mi trabajo era permanecer cerca del frente, listo para ayudar cuando alguien resultara herido. Parece simple, pero nada en la guerra lo es. Harold guardó silencio por un momento, perdido en recuerdos de hace 8 décadas. El presentador esperó pacientemente, entendiendo que las historias necesitan tiempo para ser contadas. Como es debido, llevaba 2 cosas conmigo a todas partes. Harold finalmente continuó. Un maletín médico y una pequeña armónica. Cuando todo se calmaba por la noche, tocaba suavemente para los otros chicos. Nos recordaba a todos.
de casa, de la gente por la que luchábamos para volver. Es que cuando empezaste a escribir música, no a escribir, ¿no? Todavía, pero empecé a oír melodías en mi cabeza durante las largas horas de silencio. Cuando estás sentado en una trinchera a las 3 de la mañana, escuchando el movimiento del enemigo, tu mente va a lugares extraños. Pienso en el piano de casa. Imagina qué canciones tocaría al volver. Las manos de Harold se movían más notablemente ahora. Sus dedos encontraban progresiones de acordes en sus rodillas. Pero lo más difícil no era la lucha ni el miedo, sino ver. Buenos jóvenes mueren tan lejos de casa. Chicos que tenían novias esperándolos. Madres que les preparaban el almuerzo con cariño. Padres que les enseñaban a lanzar una pelota de béisbol. El anfitrión se inclinó hacia adelante. ¿Cómo lidiaste con eso? No lo lidias. En realidad no. Simplemente lo llevas contigo e intenta que signifique algo. Harold miró directamente a la cámara. Empecé a imaginar qué les dirían esos chicos a sus familias si pudieran. ¿Qué cartas escribirían si tuvieran la oportunidad? Cartas que nunca enviaron. Harold asintió con la cabeza. Me quedaba despierto por la noche pensando en Tommy de Ohio, que hablaba de su hermana pequeña todos los días, o en Billy de California, que mostraba a todos fotos de su novia al menos 10 veces al día. ¿Qué dirían si pudieran hablar una vez más? La pantalla mostraba más fotografías de la guerra. Jóvenes soldados sonriendo a las cámaras escribiendo cartas a casa, compartiendo momentos de tranquilidad entre batallas. Cada rostro parecía increíblemente joven, increíblemente esperanzado. Cuando finalmente llegué a casa en 1945, era diferente. Todos los que pasaron por eso volvieron diferentes, pero tuve suerte de haber regresado. La voz de Harold cargaba con el peso de la culpa del superviviente, una culpa que muchos veteranos nunca superan por completo. Usé mis prestaciones de veterano para estudiar musicoterapia. Pensé que si la música me ayudaba en los momentos difíciles, tal vez podría ayudar a otras personas. También y eso es. Cuando escribías cartas que nunca enviabas, me llevaba 3 años después de llegar a casa, me sentaba en el viejo piano de mi madre, ella guardaba una melodía mientras yo no estaba, bendita sea, e intentaba encontrar la melodía adecuada para todas esas palabras no dichas. La canción simplemente brotó de mí una noche de 1948. La toqué una vez, la escribí y luego la guardé. ¿Por qué la ocultaste tanto tiempo? Harold consideró la pregunta cuidadosamente. Alguna música está hecha para entretener a la gente, hacerla bailar o cantar, pero esta canción lleva algo más pesado. No estaba seguro de que el mundo necesitara ese tipo de tristeza, ese tipo de peso. Miró al público, luego al presentador, pero mi nieta Jenny me hizo darme cuenta de algo importante. Dijo que ocultar el dolor no lo hace desaparecer, compartirlo, convertirlo en algo hermoso, así es como se cura. El presentador asintió respetuosamente y ahora, después de 70 años, ¿estás listo para compartirlo, Harold? Se puso de pie lentamente, agarrando su bastón, sus ojos brillaban con determinación y algo eso parecía paz. Esos chicos merecen que se cuenten sus historias. Sus familias merecen saber que fueron recordados y tal vez, solo tal vez, esta vieja canción pueda ayudar a alguien más que esté llevando su propia carga pesada. Mientras Harold caminaba hacia el piano de cola en el centro del escenario, el público se puso de pie. Una vez más, pero esta vez, los aplausos se sintieron diferentes, más profundos y respetuosos. Ya no solo aplaudían a un artista anciano, sino que honraban a un hombre que había llevado las voces de los caídos durante 7 décadas y finalmente estaba listo para liberarlos. El camino desde la silla de entrevistas hasta el piano de cola se sintió como el viaje más largo de la vida de Harold. Cada paso resonaba suavemente en el enorme teatro y podía sentir el peso de miles de ojos siguiendo sus movimientos. Las luces del escenario crearon un cálido círculo alrededor de la belleza. Un piano negro precioso que parecía sacado de un sueño. Harold se detuvo un momento, contemplando la vista.
El piano era magnífico, un piano de cola que probablemente costó más que la casa de su infancia. Su superficie brillaba bajo las luces y pudo ver su reflejo en la madera pulida. Por un breve instante, no vio al hombre de 104 años que era ahora, sino al joven soldado que soñaba con tocar en escenarios como este. El público se había quedado completamente en silencio. Incluso los jueces, que solían susurrar entre sí o consultar sus teléfonos, permanecieron completamente inmóviles. Había algo en este momento que inspiraba respeto a todos en la sala. «Tómate tu tiempo, Harold», gritó suavemente el presentador desde su posición a un lado del escenario. «Todos estamos aquí para ti, Harold». Asintió en agradecimiento y se acercó al banco del piano. Apoyó su bastón con cuidado en la pata del piano. Se sentó lentamente. El banco tenía la altura perfecta y mientras sus dedos encontraban las teclas por primera vez, sintió una descarga eléctrica recorrer sus manos. ¿No eran las teclas amarillentas y desportilladas del viejo piano vertical de su madre? Estas teclas estaban impecables, perfectamente equilibradas y respondían al más mínimo toque. Presionó el do central con mucha suavidad y la nota resonó pura y clara, llenando todo el teatro con su tono perfecto. Harold cerró los ojos por un momento, dejando que el sonido lo inundara. En esa nota, podía oírlo todo, su madre tarareando mientras trabajaba, el sonido de la lluvia sobre el techo de hojalata de su cabaña en la montaña, las voces de jóvenes soldados reunidos alrededor de una fogata, cantando canciones para animarse. 70 años, susurró para sí mismo tan bajo que solo los micrófonos más cercanos podían captarlo. 70 años he estado esperando este momento. Miró al público. Sus ojos se encontraron a Jenny en la primera fila. Ya estaba llorando, con las manos apretadas contra la boca. Junto a ella estaba sentado su hijo, Robert, el padre de Jenny, que había conducido 3 horas para estar aquí esta noche. Robert parecía nervioso, preocupado por su anciano padre actuando frente a millones de personas, pero orgulloso. Tudor Herald dirigió su atención a Mesa del Juez 4. Artistas de éxito que habían visto todo lo que la industria ofrecía. Parecían escépticos pero curiosos. Probablemente se preguntaban qué podría hacer un anciano que no hubieran visto antes. No los culpaba por dudar. Probablemente pensaría lo mismo si estuviera en su lugar. Quiero contarles sobre esta canción antes de tocarla, dijo Harold. Su voz se oía con claridad a través del sistema de sonido del teatro. El micrófono colocado cerca del piano captó cada palabra a la perfección. Se llama Cartas nunca enviadas, y la escribí para unos amigos que nunca regresaron de la guerra. Un murmullo recorrió al público. Algunos se inclinaron hacia adelante en sus asientos, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo especial. Otros parecían confundidos, probablemente preguntándose por qué un espectáculo de talentos necesitaba una presentación tan seria. Las manos del heraldo encontraron su posición inicial en las teclas. Sus dedos, a pesar de su edad y el ligero temblor que la acompañaba, se sentían sorprendentemente firmes. Décadas de memoria muscular se apoderaban de su cuerpo, recordando exactamente cómo sentarse y cómo colocar las muñecas. Cómo curvar sus dedos para lograr el mejor sonido. Nunca le había puesto esta canción a nadie. Esta noche, continuó hablando directamente a la cámara. Ahora la guardé bajo llave, porque pensé que era demasiado triste, demasiado pesada para que la gente la cargara. Pero mi nieta Jenny me ayudó a entender algo importante. Volvió a mirar a Jenny, que ahora sollozaba abiertamente de orgullo y emoción. Me dijo que la música no debe ocultarse como un secreto, sino compartirse, especialmente cuando lleva amor, recuerdos y verdad. Harold colocó sus manos sobre la cuerda de apertura. El teatro quedó tan silencioso que la gente podía oír sus propios latidos. Incluso los operadores de cámara parecían contener la respiración, temerosos de hacer cualquier ruido que pudiera perturbar el momento. Esto es para Tommy de Ohio, que hablaba de su hermana pequeña todos los días, dijo Harold en voz baja. Para Billy de California,
que les mostró a todos fotos de su novia. Para James de Mississippi, que podía hacer reír a cualquiera incluso cuando las cosas se ponían aterradoras. Para todos los chicos que tenían palabras que nunca pudieron decir. La voz de Harold se hizo más fuerte, más decidida. Y esto es para todos los que están ahí fuera, cargando algo pesado, algo que creen que no pueden compartir. A veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar que otros te ayuden a llevar la carga. La primera cuerda resonó en el silencio, rica, plena y desgarradora. No era un sonido alegre, pero tampoco era completamente triste. Era el sonido del recuerdo, del homenaje al amor que trasciende el tiempo y la muerte. La mano izquierda de Harold comenzó una línea de base simple pero poderosa, firme como un latido o el ritmo de soldados marchando. Su mano derecha encontró la melodía tentativa al principio, como alguien abriendo con cuidado una puerta que había estado cerrada durante décadas. Sick fue diferente a todo lo que el público esperaba. No fue llamativo, ni rápido, ni diseñado para presumir. En cambio, fue profundamente emotivo. Cada nota, elegida con propósito y significado, la melodía hablaba de anhelo y pérdida, pero también de esperanza y un punto de conexión. En la sección de jueces, los 4 panelistas habían dejado de inquietarse y tomar notas. Un juez, un productor musical exigente, conocido por sus duras críticas, se encontró parpadeando para contener las lágrimas inesperadas. Otra, una estrella del pop con miles de actuaciones, se inclinó hacia adelante con genuino interés, reconociendo que estaba presenciando algo inusual y auténtico. Los miembros del público no solo escuchaban la música, la sentían. Los padres pensaban en sus propios hijos, preguntándose qué dirían si tuvieran que irse inesperadamente. Los veteranos entre el público sintieron que viejos recuerdos conmovían a jóvenes dolorosos y valiosos. Personas que nunca habían experimentado la guerra descubrieron algo sobre el sacrificio y la pérdida que nunca antes habían comprendido. La forma de tocar de Harold se volvió más segura a medida que se asentaba en la pieza. Sus dedos recordaban cada frase, cada cambio dinámico, un ritmo sutil que llenaba de vida la canción. No era solo una actuación, era una conversación con fantasmas, una oración musicalizada, una carta de amor a personas que habían fallecido hacía 80 años. La melodía comenzó a construirse, contando una historia sin palabras. Hablaba de jóvenes escribiendo cartas a casa a la luz de las velas, un momento final compartido entre amigos y familias esperando noticias que nunca llegarían junto a los buzones, pero también hablaba del poder perdurable de la memoria, del amor que no muere cuando muere el cuerpo, de la responsabilidad que tienen los vivos de honrar a los muertos. Mientras Harold tocaba, algo mágico sucedió en ese teatro. La división artificial entre el artista y el público se disolvió. Todos en la sala se convirtieron en parte del mismo momento, compartiendo la misma emoción, conectados por la experiencia universal del amor y la pérdida que la música de Harold hacía tangible. El propio Harold parecía rejuvenecer mientras tocaba. Su postura, enderezando sus movimientos, se volvía más fluida. La música le daba energía en lugar de quitársela. Durante esos pocos minutos, no era un frágil hombre de 104 años actuando para extraños. Era un conducto para algo más grande que él mismo, una voz para quienes ya no podían hablar. La canción apenas comenzaba, pero todos en el teatro sabían que presenciaban algo extraordinario. Esto no era solo entretenimiento, era arte, era historia, era sanación hecha audible. Harold Morrison, a sus 104 años, apenas comenzaba mientras sus dedos seguían bailando sobre las teclas. Algo extraordinario le sucedió a todo su ser. El ligero temblor que antes había notado en sus manos pareció desaparecer por completo. Sus hombros, ligeramente encorvados por décadas de edad, se enderezaron con una fuerza renovada. Era como si la música misma le devolviera la vida a su cuerpo cansado. La melodía se volvió más compleja. La mano izquierda de Harold añadió intrincados patrones de bajo que denotaban sus años de formación musical.
No era la simple interpretación de un aficionado que había elegido el piano como afición. Era la obra de alguien que entendía la música en su nivel más profundo, capaz de hacer que el instrumento cantara con una emoción que las palabras jamás podrían capturar. En la primera fila, Jenny observaba a su abuelo con asombro. Ella lo había escuchado tocar muchas veces a lo largo de los años, generalmente canciones sencillas en reuniones familiares o melodías tranquilas cuando creía que nadie lo escuchaba. Pero esto era diferente. Era Harold desatando décadas de pasión musical reprimida, dejando brillar su verdadero talento por primera vez en su larga vida. Los jueces estaban completamente cautivados. La primera jueza, una mujer conocida por su dura crítica a los artistas, se había inclinado inconscientemente hacia adelante en su silla. Su habitual cara de póker se había desvanecido, reemplazada por un asombro genuino. Había escuchado miles de interpretaciones de piano a lo largo de su carrera, pero había algo en la forma de tocar de Harold que trascendía todas sus defensas profesionales. El segundo juez, un cantante famoso, descubrió que su oído entrenado captaba técnicas y frases musicales que lo impresionaban profundamente. Harold estaba incorporando elementos de composición clásica con influencias de jazz y melodías folclóricas, creando algo completamente único. Pero más que la habilidad técnica, era la emoción pura que emanaba de cada nota lo que captó su atención. El tercer juez, conocido por su personalidad extravagante y sus chistes rápidos, permanecía inusualmente quieto, como siempre. La inquietud y las expresiones teatrales se habían detenido. Sus ojos estaban fijos en las manos de Harold, observando cómo dedos que habían vivido un siglo entero creaban una belleza que parecía atemporal. El cuarto juez, el más joven del grupo y, típicamente, el más difícil de impresionar, sintió algo que nunca antes había experimentado durante una actuación. La música estaba llegando a lugares en su corazón que ni siquiera sabía que existían. Se encontró pensando en su propia su abuelo, que había fallecido cuando ella era joven y se preguntaba qué historias podría haber contado y que nunca compartió. Los heraldos que tocaban se volvían más seguros y poderosos con cada momento que pasaba. La sección inicial de cartas nunca enviadas se estaba convirtiendo en algo más grande, algo que exigiría todo lo que tenía para dar. Su mano derecha comenzó a tejer una melodía que sonaba como voces llamando a grandes distancias, como mensajes llevados por el viento a personas que ya no podían oírlos con oídos terrenales. El público estaba experimentando algo sin precedentes. Los teléfonos celulares que habían estado grabando discretamente al comienzo de la actuación ahora estaban olvidados en las manos de sus dueños. Las personas que habían venido esperando el típico espectáculo de talentos se encontraron transportadas a un lugar completamente diferente. La música contaba una historia que todos podían entender, incluso sin palabras. Un veterano sentado en la sección central sintió lágrimas corriendo por su rostro cuando la melodía de Harold desató recuerdos de su propio servicio. La música de alguna manera capturó sentimientos que nunca había podido expresar a su familia. Emociones que habían vivido encerradas en él durante décadas. A su lado, su esposa se acercó y tomó su. Finalmente, una mano comprendió algo sobre la experiencia de su esposo que nunca había podido explicar. Una anciana en el balcón apretaba su bolso con más fuerza mientras la música le recordaba las cartas que había recibido de su hermano durante la Guerra de Corea. Cartas que un día dejaron de llegar, dejando preguntas que nunca fueron respondidas. La composición de Harold parecía dar voz a todo lo que su hermano podría haber querido decir en esos momentos finales. Los jóvenes en el teatro conectaron con algo que solo habían leído en libros de historia. La música hizo que el concepto abstracto de la guerra fuera real y personal, ayudándolos a comprender el verdadero costo de la libertad de una manera que ningún libro de texto podría. La técnica de Harold era impecable, pero eso no fue lo que hizo extraordinaria la interpretación, sino la forma en que infundió cada nota con propósito y significado. Cada frase de la melodía parecía representar un aspecto diferente de la experiencia humana durante la guerra. El miedo, la camaradería, el anhelo por el hogar, la aceptación del deber, el amor que persiste incluso ante la muerte.
La composición estaba estructurada como una carta, comenzando con frases tentativas y cuidadosas. Como alguien que elegía sus palabras con cuidado mientras Harold tocaba, la letra musical se volvió más urgente, más emotiva, como si al escritor se le acabara el tiempo y necesitara decir todo lo que más importaba. Tras bambalinas, los operadores de cámara que habían filmado miles de actuaciones se encontraban luchando por mantener su distanciamiento profesional. El director en la sala de control, que normalmente se centraba en aspectos técnicos como la iluminación y los ángulos de cámara, estaba completamente absorto en la actuación de Harold. Incluso los ingenieros de sonido, que normalmente se preocupaban por los niveles de audio y la colocación del micrófono, escuchaban con el corazón en lugar de con sus oídos entrenados. El lenguaje corporal de Harold contaba su propia historia mientras tocaba. A veces tenía los ojos cerrados, perdidos en los recuerdos que habían inspirado la composición. Otras veces, abiertos y concentrados en las teclas, observando cómo sus dedos daban vida a melodías que habían vivido solo en su mente durante 7 décadas. De vez en cuando, miraba al público y establecía un breve contacto visual con cada oyente, como si les hablara directamente. La música comenzó a incorporar lo que sonaba como cadencias militares, ritmos que cualquier veterano reconocería de inmediato, pero Harold. Estos patrones familiares se transformaron en algo nuevo, algo que honraba la tradición militar y la trascendía. Los ritmos de marcha se convirtieron en latidos. Los patrones de llamada y respuesta se convirtieron en conversaciones entre los vivos y los muertos. A medida que la pieza avanzaba, la interpretación de Harold reveló la profundidad de su educación musical y su talento natural. Incorporó técnicas de maestros clásicos, el espíritu improvisador del jazz y la tradición narrativa de la música folclórica, pero lo hizo suyo, creando algo que no pertenecía a un solo género musical, sino a la experiencia humana misma. La acústica del teatro, diseñada para un sonido óptimo, transportaba cada matiz de la interpretación de Harold hasta los rincones más recónditos del edificio. Los ricos tonos del piano de cola llenaban el espacio por completo, creando una conexión íntima entre el intérprete y cada persona del público, sin importar dónde se sentaran. La respiración de Harold se convirtió en parte de la interpretación, audible a través de los micrófonos, mientras se entregaba por completo a la música. A veces respiraba con el ritmo de la pieza. Otras veces, su respiración parecía seguir su propio patrón, como si estuviera conversando con la melodía misma. La pieza se acercaba a su sección más desafiante, un pasaje que requeriría todo lo que Harold había aprendido sobre música y la vida. Sus manos se movían con creciente intensidad, velocidad y complejidad, pero sin perder nunca la esencia emocional que hacía significativa cada nota. Las exigencias técnicas de la composición eran considerables, pero Harold las afrontó con la confianza de quien se había preparado para este momento toda su vida. Mientras la música se acercaba a lo que todos presentían que sería un clímax poderoso, todo el teatro parecía contener la respiración. Harold Morrison, a sus 104 años, ofrecía la actuación de varias vidas y todos los presentes sabían que presenciaban algo que sería recordado mucho después de que las luces se apagaran y el telón cayera. Los dedos de Harold se movían por las teclas con creciente intensidad a medida que Cartas Nunca Enviadas alcanzaba su pasaje más emotivo. La melodía había pasado de ser un suave recuerdo a algo mucho más poderoso. Una tormenta musical que parecía capturar todo el caos y la angustia de la guerra misma. Sus manos se movían más rápido ahora, creando cascadas de notas que sonaban como lluvia cayendo sobre campos de batalla lejanos. El público estaba completamente hipnotizado. Cada persona en ese teatro se había convertido en parte de la historia de Harold, transportada en el tiempo a momentos que nunca habían vivido, pero de alguna manera. Entendí perfectamente que la música hablaba un idioma universal que no necesitaba traducción. Era el sonido del amor y la pérdida de la juventud, truncados sueños que nunca se cumplirían. Entonces, sin previo aviso, las manos de Harold dejaron de moverse. El silencio que siguió fue tan completo, tan inesperado que parecía que el mundo entero se había detenido.
Los dedos de Harold flotaban sobre las teclas como congelados en el tiempo. Su respiración, que había sido constante durante toda la actuación, se volvió trabajosa y audible a través de los micrófonos. La poderosa melodía que se había estado construyendo hacia lo que todos esperaban que fuera un magnífico clímax, simplemente, terminó por un momento. El público no sabía cómo reaccionar. ¿Algo había salido mal? ¿Harold estaba teniendo una emergencia médica? Los jueces se inclinaron hacia adelante en sus sillas. La preocupación se reflejaba en sus rostros. Jenny comenzó a levantarse de su asiento en la primera fila. Su instinto maternal le decía que algo le estaba pasando a su abuelo. Los ojos de Harold ya no estaban fijos en las teclas del piano, sino que parecía estar mirando algo lejano, algo que solo existía en su memoria. Su boca se movía silenciosamente como si estuviera. Mientras conversaba con alguien invisible, las luces del escenario captaron las lágrimas que habían empezado a correr por sus mejillas curtidas. El equipo de producción tras bambalinas empezó a moverse hacia la entrada, listo para intervenir si Harold necesitaba atención médica. El médico del espectáculo, siempre disponible durante las grabaciones, recogió su bolsa de equipo y dio un paso al frente. Pero algo en la postura de Harold, en su postura al piano, sugería que no se trataba de una crisis médica, sino de algo más profundo. Harold entre comillas simples, mientras su respiración se hacía cada vez más lenta y grave. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que los sensibles micrófonos apenas la captaron. Pero en el silencio absoluto del teatro, cada palabra llegó con claridad a la última fila. Tommy, susurró, y el nombre pareció flotar en el aire como una oración. El público permaneció inmóvil, sintiendo que presenciaban algo sagrado, algo que exigía su total respeto y atención. Las manos de Harold aún se cernían sobre las teclas, temblando ligeramente, pero no por la edad ni por el nerviosismo. Era el temblor de una emoción profunda que finalmente se abría paso. La superficie después de décadas de estar enterrado. Tommy Rodríguez de Cleveland, Ohio, dijo Harold. Su voz se fortaleció un poco. Presionó una sola tecla, una nota grave y resonante que resonó por el teatro como una campana de iglesia. A los 19 años le encantaba el béisbol y su hermana pequeña, Rhea, siempre decía que la llevaría a ver a los Yankees cuando llegara a casa. Harold presionó otra tecla más alta esta vez y la nota pareció flotar sobre la primera como un espíritu que se elevaba. Billy Patterson de San Diego, California. Su voz se volvió más firme ahora. Cada palabra pronunciada con cuidado. A los 20 años, mostró a todos fotos de su novia Lucy al menos 10 veces al día. Llevaba sus cartas en el bolsillo de su camisa, justo sobre su corazón. Otra nota se unió a las demás creando un simple pero hermoso acorde. El público comenzó a comprender lo que estaba sucediendo. Harold no estaba sufriendo una crisis nerviosa. Estaba dirigiendo un servicio conmemorativo allí mismo en el escenario, con su piano como altar y su memoria como texto sagrado. James Washington de Jackson, Mississippi. Harold continuó añadiendo otra nota a su creciente musicalidad. Un monumento de 18 años que podía hacer reír a cualquiera, incluso cuando la comida era terrible y la lluvia no paraba. Solía hacer imitaciones de nuestro oficial al mando que nos hacían reír a carcajadas. Los jueces ya no miraban como profesionales de la industria del entretenimiento evaluando una actuación. Eran testigos de algo mucho más importante. Un hombre honrando a sus amigos caídos de la manera más personal posible. El duro productor musical que rara vez mostraba sus emociones se encontró llorando abiertamente. La estrella del pop que había actuado para millones se sintió conmovida por esta muestra de auténtico sentimiento humano. Frank Murphy, de Boston, Massachusetts. La voz de Harold se escuchó con claridad en cada rincón del teatro. Otra nota se unió al cordón conmemorativo. Cada una representaba una vida truncada, una historia inconclusa. Un joven de 21 años siempre quiso ser maestro como su padre. Leía libros e intentaba explicarnos las cosas al resto del público.
La gente lloraba con libertad. Ahora, los veteranos reconocían el ritual que Herald estaba realizando, el deber sagrado de los vivos de recordar a los muertos, pronunciar sus nombres y mantener vivas sus historias. Los familiares de los soldados caídos en conflictos más recientes sintieron que su propio dolor era reconocido y honrado por el homenaje de Herald. Robert Chun, de San Francisco, California. El memorial musical continuó creciendo. Cada nombre, añadiendo otra capa de significado a la simple pero poderosa armonía que Harold estaba creando. A los 19 años, sus padres eran dueños de un restaurante en Chinatown. Prometió llevarnos a todos a cenar allí cuando regresáramos a casa. La nieta de Harold, Jenny, sollozaba en silencio en la primera fila, finalmente comprendiendo el verdadero peso que su abuelo había estado soportando. Durante todos estos años, ella había sabido que la guerra lo había afectado, pero nunca se había dado cuenta de que llevaba en su corazón los nombres y las historias de tantos amigos perdidos todos los días. David O'Sullivan, de Chicago, Illinois. La voz de Harold era fuerte, ahora llena de propósito y amor. Un joven de 20 años, pelirrojo y pecas, podía arreglar cualquier cosa con un motor. Siempre decía que abriría su propio taller y se casaría con su novia de la secundaria. Las notas que Harold tocaba no eran aleatorias, creaban una armonía que apoyaba y honraba cada nombre que pronunciaba. Era improvisado, pero perfecto. Cada adición al memorial musical encajaba como piezas de un rompecabezas que solo Harold podía ver. Antonio Ricci, de Filadelfia, Pensilvania. La lista continuaba. Cada nombre pronunciado con la misma cuidadosa reverencia, cada uno acompañado de otra nota que se sumaba al creciente tributo musical. El mayor de 22 años de nuestra unidad tenía un bebé que nunca había conocido, esperándolo en casa. Llevaba foto de su esposa con el bebé en brazos dondequiera que iba detrás de cámaras. El equipo de producción, curtido en la vida, se conmovió hasta las lágrimas. Los camarógrafos que habían filmado de todo, desde programas de comedia hasta series dramáticas, nunca habían experimentado algo así durante una grabación en vivo. El director en la sala de control dejó de dar instrucciones técnicas, dándose cuenta de que lo más importante era simplemente dejar que el homenaje a Harold continuara sin interrupciones. Charles Williams, de Atlanta, Georgia. La voz de Harold nunca vaciló, nunca se apresuró. Cada nombre merecía su momento, su lugar en este memorial musical. Un joven de 19 años tocaba la guitarra y cantaba canciones country alrededor de la fogata. Tenía la voz más hermosa que jamás hayas escuchado. El teatro se había convertido en un espacio sagrado, transformado por el homenaje a Harold, de un lugar de entretenimiento a algo parecido a una catedral. Los nombres de los caídos flotaban en el aire como oraciones, cada uno un recordatorio del verdadero costo de la libertad, de las jóvenes vidas sacrificadas para que otros pudieran vivir en paz. Harold continuó su memorial, añadiendo nombre tras nombre a su monumento musical. Todos en ese teatro comprendieron que estaban presenciando algo que los acompañaría para siempre. Esto ya no era solo una actuación. Era una lección de amor, en memoria del sagrado deber que todos tenemos de honrar a quienes lo dieron todo por los demás. La voz de Harold se apagó de nuevo al pronunciar el último nombre de su lista. Michael Thompson, de Denver, Colorado. Tenía 19 años y quería ser médico, como su abuelo. Siempre nos curaba cuando nos lastimábamos, aunque se suponía que ese era mi trabajo. Tocó una última nota, completando el acorde conmemorativo que había crecido a lo largo de su homenaje al teatro. Permaneció en completo silencio durante lo que pareció una eternidad. Harold permaneció inmóvil ante el piano, con las manos aún suspendidas sobre las teclas. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. El peso de 70 años pareció aliviarse de sus hombros al terminar de honrar a sus amigos. Por fin había hecho lo que llevaba en el corazón durante décadas. Había pronunciado sus nombres, contado sus historias y se aseguró de que fueran recordados.
Harold metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pañuelo viejo y desgastado. Sus manos temblaban ligeramente mientras se secaba los ojos, pero ahora era un temblor diferente. Este no era el temblor de la edad ni el nerviosismo, era la liberación que viene después de llevar una carga por demasiado tiempo. Dot Jenny observaba a su abuelo desde la primera fila. Sus propias lágrimas fluían libremente. Nunca lo había visto así antes. Tan vulnerable, tan abierto, tan completamente humano. Toda su vida él había sido el fuerte, el pilar de su familia. Pero esta noche veía al hombre detrás del abuelo, al joven soldado que había sobrevivido cuando tantos otros. Harold respiró hondo y miró al público por primera vez desde que comenzó su funeral. El mar de rostros que lo miraban estaba lleno de lágrimas, pero también de algo más: comprensión, respeto y amor. Estos desconocidos habían compartido algo sagrado con él, y sus rostros demostraban que comprendían el regalo que acababa de darles. «Esos chicos», dijo Harold en voz baja. Su voz se oía con claridad a través de los micrófonos. Nunca volvieron a casa, nunca abrazaron a sus madres una vez más, nunca se casaron, nunca conocieron a sus novias, nunca conocieron a sus hijos. Puso sus manos suavemente sobre las teclas del piano, pero no se han ido realmente. Viven en los recuerdos de quienes los amaron, en las historias que contamos sobre ellos y en la música que lleva sus espíritus. La postura de Harold comenzó a enderezarse de nuevo. El acto de honrar a sus amigos caídos parecía haberle dado nuevas fuerzas, un nuevo propósito. Sus dedos encontraron su lugar en las teclas y comenzó a tocar de nuevo. Pero la música era diferente ahora, mientras que antes había estado llena de dolor y la pérdida ahora traía algo más: esperanza, celebración y la alegría de recordar el amor en lugar de solo llorar la muerte. La melodía que emergía del piano seguía siendo cartas nunca enviadas, pero se había transformado en algo hermoso y edificante. La forma de tocar de Harold se volvió más segura, más poderosa que antes de su homenaje conmemorativo. Fue como si pronunciar los nombres de sus amigos lo hubiera liberado para honrarlos verdaderamente a través de su música. Su mano izquierda creó un ritmo constante de marcha, pero esta no era la pesada marcha de soldados que van a la guerra. Esta era la orgullosa marcha de celebración de héroes que regresan a casa. Su mano derecha, una melodía que se elevaba sobre la base de la marcha, contando una historia de reencuentro, de paz, de jóvenes que finalmente recibían la bienvenida a casa que nunca habían recibido. El público sintió la transformación de inmediato. Momentos antes habían presenciado un profundo dolor. Ahora experimentaban algo que se sentía como un triunfo. Harold ya no solo lloraba a sus amigos, sino que celebraba sus vidas, su coraje, su hermandad. La música hablaba de lazos eternos que ni siquiera la muerte podría romper. La técnica de Harold alcanzó nuevas alturas. Mientras tocaba esta sección final, sus dedos se movían por las teclas con la precisión de un maestro artesano y la pasión de alguien que había esperado este momento toda su vida. La composición incorporaba elementos que sonaban como himnos religiosos, himnos militares y canciones de cuna, todos entrelazados en algo completamente único. Los jueces presenciaban la actuación de su vida. La primera jueza, que había criticado miles de actos a lo largo de su carrera, sabía que estaba viendo algo irrepetible. Esto no era solo entretenimiento, era arte en su forma más pura, música que provenía de lo más profundo del corazón humano. El segundo juez, un músico consumado, se asombró por la habilidad técnica de Harold a pesar de su edad, a pesar del peso emocional que cargaba. Harold tocaba con la precisión y la pasión de alguien un cuarto de su edad. Pero más que la habilidad técnica, fue el poder espiritual de la interpretación lo que lo dejó sin palabras. Harold comenzó a tararear mientras tocaba. Su voz añadió otra capa al tapiz musical que estaba creando. Su tarareo no era perfecto. Su voz estaba envejecida y a veces agrietada por la emoción. Pero era auténtico y hermoso de una manera que ningún cantante experimentado podría igualar. Él compartía no solo su habilidad musical, sino también su alma con el público.
La melodía se volvía más compleja y alegre con cada momento. Harold incorporó citas de Amazing Grace cuando los santos marchan y otros himnos que hablaban de esperanza y redención, pero los hizo suyos, integrándolos en su composición de maneras que se sentían naturales y significativas, en lugar de forzadas. Mientras Harold tocaba, todo su cuerpo se convirtió en parte de la actuación, sus hombros se movían al ritmo, su cabeza asentía al compás y su rostro mostraba la pura alegría de hacer música después de décadas de guardarla en su interior. Este era Harold Morrison, ya que estaba destinado a ser no solo un sobreviviente que soporta el peso de la pérdida, sino un músico que celebra el don de la vida y la memoria. La transformación en el teatro fue notable. Personas que minutos antes habían estado llorando ahora sonreían entre lágrimas. La música los había llevado en un viaje del dolor a la aceptación y a la celebración, y Harold había sido su guía en cada paso del camino. La interpretación de Harold alcanzó un crescendo que llenó cada rincón del enorme teatro. La poderosa voz del piano de cola transmitió su mensaje de amor y recuerdo a cada persona del público. La melodía se elevó cada vez más alto, como espíritus que ascienden al cielo, como oraciones respondidas, como el amor que conquista a la muerte misma. Luego, cuando la pieza se acercaba a su conclusión, Harold comenzó a cantar. Su voz era vieja y desgastada, pero llevaba la sabiduría y el amor de un siglo de vida. Las palabras que cantaba eran sencillas pero profundas. Vuelve a casa. No te olvidamos. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Tu amor es eterno. En cada canción, en cada historia, en cada corazón que te recuerda. El público comenzó a tararear, reconociendo la melodía aunque nunca la habían escuchado. El teatro entero se convirtió en un coro. Miles de voces se unieron a Harold en su homenaje a los veteranos caídos. Se pusieron de pie en sus asientos, algunos saludando a otros. Simplemente se pusieron de pie en señal de respeto. Los familiares de los fallecidos en conflictos recientes sintieron a sus seres queridos honrados en la canción de Harold. Su interpretación se suavizó, llevando la pieza a su dulce conclusión. Los ritmos de marcha se desvanecieron en algo que sonaba como una canción de cuna, como una madre cantándole a su hijo para que se duerma, como la paz que finalmente llega después de un largo y difícil viaje. Mientras las notas finales de cartas nunca enviadas llenaban el teatro. Harold levantó las manos del teclado y las colocó en su regazo. Miró al público una vez más. Su rostro no mostraba dolor, sino gratitud. Por fin había compartido su mayor tesoro. No solo su música, sino su amor por amigos que habían fallecido hacía 8 décadas. El silencio que siguió fue diferente del silencio durante su funeral. Este silencio estaba lleno de admiración, respeto y la clase de emoción profunda que deja a la gente sin palabras. Harold había llevado a todos en ese teatro en un viaje a través de los valles más profundos de la experiencia humana y los había sacado a la luz al otro lado. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Harold se sentó en silencio ante el piano, con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando los miles de rostros que lo observaban. Cada persona en ese teatro parecía congelada en el tiempo, aún procesando lo que acababan de experimentar. No era solo una actuación lo que habían presenciado, era algo mucho más profundo, algo que los había cambiado de maneras que apenas comenzaban a comprender. Desde algún lugar en la sección central, una sola persona comenzó a aplaudir. Los aplausos comenzaron lentamente, solo un par de manos creando un ritmo en el vasto silencio. Pero en segundos, ese aplauso se convirtió en 2, luego en 10, luego en cientos. El sonido creció como un trueno que resonaba por el teatro mientras todos los presentes se ponían de pie. De pie, este no era un aplauso común. Era algo más profundo y significativo. La gente no solo aplaudía por una buena actuación, sino que expresaba gratitud por haber podido presenciar algo sagrado. Muchos seguían secándose las lágrimas mientras aplaudían. Sus emociones eran demasiado complejas para expresarlas con palabras. La ovación de pie continuó. Pasaron los minutos y aún así,
El público seguía aplaudiendo, seguía de pie, seguía mostrando su respeto por Harold. Y los amigos que tenía, veteranos homenajeados en todo el teatro, saludaban con sus rostros, mostrando una mezcla de orgullo y comprensión que solo aquellos que habían servido podían comprender plenamente. Harold se levantó lentamente del piano, apoyándose en su bastón. El simple acto de ponerse de pie parecía requerir un gran esfuerzo, como si la actuación hubiera agotado cada gramo de energía de su cuerpo de 104 años. Pero su rostro no mostraba agotamiento, solo paz, alivio y una especie de alegría que surge al finalmente completar algo que ha esperado décadas. Los jueces fueron los primeros en serenarse lo suficiente como para hablar. La primera jueza, una mujer conocida en toda la industria por sus duras críticas y rara vez elogiada, lloraba abiertamente mientras buscaba el micrófono. Su voz temblaba al intentar encontrar las palabras adecuadas para lo que acababa de presenciar. Harold, empezó, pero se detuvo. Abrumada por la emoción, respiró hondo y lo intentó de nuevo. En 30 años juzgando actuaciones, nunca, quiero decir, ni siquiera puedo. Hizo una pausa. Miró a sus compañeros jueces en busca de ayuda, pero todos estaban igual de atónitos. Lo que acabas de compartir con nosotros, logró decir finalmente. Eso no fue solo música, fue tu corazón, tu alma, toda tu vida volcada en un momento increíble. Me siento honrada de haber estado aquí para presenciarlo. El segundo juez, un artista discográfico de éxito, se inclinó hacia su micrófono. Su habitual actitud segura había desaparecido, reemplazada por la humildad de alguien que acababa de aprender algo importante sobre el verdadero poder de la música. Harold, he actuado frente a millones de personas, he tenido éxitos número 1, he ganado premios. Dijo en voz baja, pero lo que acabas de hacer ahí arriba es de lo que se supone que la música trata. No solo tocaste una canción, abriste una puerta a tu alma y nos invitaste a todos a entrar. Es lo más valiente que he visto hacer a alguien. En cualquier escenario, el tercer juez luchaba por mantener la compostura. Conocido por su ingenio y sus comentarios entretenidos, se encontró sin bromas ni observaciones ingeniosas. En cambio, habló desde una emoción genuina que sus fans rara vez habían visto. Mi abuelo sirvió en Corea, dijo, con una voz apenas superior a un susurro. Nunca habló de eso. ¿Alguna vez nos contaste qué pasó? Allí, después de su muerte, encontramos una caja de cartas en su armario. Cartas que había escrito pero nunca envió. Tu canción, Harold. Sentí que esas cartas finalmente habían llegado a casa. El cuarto juez, la más joven del grupo, lloraba demasiado. Al principio le costaba hablar. Cuando finalmente encontró la voz, estaba llena de asombro y respeto. Tengo 28 años, dijo. Pensé que sabía lo que era la valentía, cómo sonaba el talento, lo que el arte podía lograr, pero me acabas de enseñar que no sabía nada. Lo que hiciste esta noche se quedará conmigo. Por el resto de mi vida. Mientras los jueces terminaban sus comentarios, el público aplaudió de nuevo, incluso más fuerte que antes, pero Harold parecía casi ajeno a la aclamación que recibía. Sus ojos habían encontrado a Jenny en la primera fila y la mirada que intercambiaron abuelo y nieta lo decía todo. Jenny sollozaba de orgullo y amor. Con las manos apretadas contra el corazón, siempre supo que su abuelo era especial, pero esta noche lo había visto como, el resto del mundo lo conocería no solo como un dulce anciano, sino como un artista, un historiador, un guardián de recuerdos sagrados. Harold comenzó su lenta caminata hacia el frente del escenario, donde el presentador lo esperaba con lágrimas fluyendo libremente. El presentador, que había entrevistado a miles de artistas a lo largo de su carrera, parecía tan conmovido como cualquiera en el teatro. Harold, dijo el presentador, colocando una mano suave sobre el hombro del anciano. No creo que ninguno de nosotros vuelva a ser el mismo después de lo que acabas de compartir con nosotros. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Harold pensó un momento antes de responder con voz suave pero clara. Me siento más ligero,
dijo simplemente. He llevado a esos chicos conmigo durante 70 años y temía que si los dejaba ir, serían olvidados, pero ahora lo entiendo. Compartir su recuerdo no significa dejarlos ir, significa asegurarnos de que vivan en los corazones de otras personas. Pero entre bastidores, los productores del programa ya estaban recibiendo llamadas de cadenas de noticias, discográficas y documentalistas. La actuación de Harold iba a ser mucho más que un video viral. Ya se consideraba el momento más poderoso en la historia de la televisión, pero el verdadero impacto de la actuación de Harold no se podía medir en visualizaciones, comparticiones ni cobertura periodística. Estaba sucediendo allí mismo, en ese teatro, en los corazones y las mentes de todos los que lo presenciaron. Los veteranos llamaban a sus familias, finalmente listos para compartir historias que habían guardado durante décadas. Los jóvenes buscaban las publicaciones locales de la VFW, veteranos de la Guerra de Veteranos, queriendo ser voluntarios y escuchar más historias de quienes habían servido a la música. Los profesores ya estaban planeando clases sobre el poder curativo del arte, mientras Harold se dirigía tras bambalinas, apoyado por su bastón y el personal del espectáculo, el público continuó su ovación de pie. No estaban listos para dejar que este momento terminara. No estaban listos para volver al mundo cotidiano fuera del teatro. El video de la actuación de Harold se volvería viral a las pocas horas de la emisión. Se compartiría millones de veces en redes sociales con comentarios de personas de todo el mundo que compartían sus propias historias de pérdida de memoria y sanación. Las escuelas de música solicitarían copias de cartas nunca enviadas a organizaciones de veteranos que estudian y actúan. Usarían el ejemplo de Harold para animar a otros a compartir sus historias a través del arte y la música. Un importante estudio de grabación le ofrecería a Harold un contrato para grabar un álbum completo, convirtiéndolo en el artista discográfico de mayor edad de la historia. Pero, aún más importante, su actuación inspiraría la creación de programas de musicoterapia en hospitales de veteranos de todo el país, ayudando a otros veteranos a encontrar su propia voz y su propio camino hacia la sanación. Harold Morrison había vivido 104 años, pero esa noche había dado la actuación de varias vidas. Él le había mostrado al mundo que nunca es tarde para compartir tu verdad, nunca es tarde para honrar a quienes amas y nunca es tarde para encontrar el coraje de ser tú mismo con total autenticidad. Mientras las luces del teatro finalmente se atenuaban y el público comenzaba a retirarse lentamente, muchos se quedaron, reacios a abandonar el espacio sagrado que la música de Harold había creado. Habían venido esperando entretenimiento, pero se marchaban con algo mucho más valioso, una comprensión más profunda del amor, la pérdida, la memoria y el increíble poder del coraje de una persona para sanar no solo a sí misma, sino a todos los que la rodean.